Soy la teniente general Alice Maddox, tengo 48 años, y pensaban que solo estaba allí para ocupar un lugar. Para mi familia, yo era una anomalía torpe e indefinida, lo que no sabían. Lo que no podían comprender era que el hombre con quien mi hermana Clea estaba a punto de casarse me debía la vida misma, una deuda forjada en el polvo y el fuego del Mont. Pero en aquella mesa de caoba pulida, rodeada por el aire frío de la élite de Boston, mi madre sonreía mientras Clea levantaba su copa. Mi hermana mayor es teniente general, canturreó, condescendiente en su voz. Estoy segura de que está muy ocupada manejando todo ese papeleo importante en el Pentágono. La mesa estalló en risas corteses y punzantes. Mi mano no tembló. Mi aliento no se cortó. Ellos veían a una oficinista. Yo veía un error táctico. ¿Alguna vez te han reducido a una caricatura quienes deberían conocerte mejor? Pensaban que estaban haciendo un chiste. En realidad, declaraban la guerra. Sigue leyendo para ver cómo una oficinista da una clase magistral de poder. El chiste, por supuesto, había comenzado semanas antes. Llegó no como un remate, sino en un sobre grueso y crema que reposaba sobre mi escritorio impecable en la base conjunta Lewis McCord. Afuera, la llovizna persistente de Washington golpeaba la ventana. Un ritmo familiar y constante en una vida, definida por el orden. Pero la invitación fue una interrupción, ostentosa e impersonal. Cartulina gruesa con el escudo dorado de la familia Maddox en relieve. Un detalle que nunca olvidan. Mi nombre, Teniente General Alice Maddox, estaba impreso en una elegante caligrafía, pero se sentía como un dato administrativo, un nombre copiado de una base de datos gubernamental en lugar de escrito desde el corazón. 6 años. Ese había sido el tiempo de silencio. 6 años desde el funeral de mi padre. Ni una sola llamada. En Navidad, ningún mensaje después de una explosión de Jed en Fallujah. Casi me costó el oído, solo un vacío inmenso y castigador. Así que esta invitación no era una rama de olivo. Era una citación. Una orden formal para aparecer y cumplir mi papel como la hermosa hermana mayor. En su producción impecable, 6 años de silencio y esta era su primera señal. No una pregunta sobre cómo estaba, sino una exigencia para que me presentara. ¿Era esto una invitación o una citación judicial? El sargento maestro Grant entró sin tocar, un privilegio, ganado tras 15 años en lugares donde la cortesía era una debilidad. Colocó una taza de café negro sobre mi escritorio. Sus ojos se posaron en la invitación y luego en mi rostro. ¿Son ellos otra vez, verdad, general?, preguntó con voz baja y firme. No dije nada, solo empujé el sobre hacia él. Lo tomó, su mirada se estrechó al leer el nombre del novio. Benzetan Benz. El chico del Mont, al que sacaste del infierno. Lo dejó sobre el escritorio, su expresión era inescrutable, pero su significado claro. Entonces hizo una pausa, escogiendo bien sus palabras. ¿Vas a una boda o te despliegas a un nuevo teatro de guerra? Miré hacia el paisaje gris y nebuloso. Él entendió mi silencio. Ve, dijo con tono firme, pero no lleves esas estrellas en el hombro como una armadura. Llévalas como un legado. Que recuerden exactamente en quién te convertiste sin ellos. En el vuelo de Alaska Airlines de Seattle a Boston. Pagué extra por un asiento en primera clase. No por lujo, sino por privacidad. Necesitaba espacio para respirar. Para prepararme. Mi teléfono vibró contra el reposabrazos. La pantalla se iluminó con el nombre de Clea. Tomé una respiración profunda y firme antes de contestar. Alice, la voz de mi hermana sonó. Brillante y frágil como una campana de plata. Solo quería asegurarme de que no planeabas usar ese uniforme en la boda. Es un poco exagerado. Esto es Boston, ya sabes, no Fort Bragg. Solo me preocupa que la gente no sepa qué decir. Cada palabra estaba cubierta de azúcar. Pero en el fondo era acero frío. La condescendencia era tan natural, tan ensayada. Apreté el reposabrazos de cuero, su frescura contrastaba con el calor que subía en mi pecho. Lo tendré en cuenta, respondí. Con la voz mecánicamente equilibrada. Corté la llamada antes de que pudiera decir otra palabra. La batalla había comenzado a 35,000 pies. No querían mi presencia. Querían una versión limpia y aprobada de mí. El taxi me dejó frente al familiar edificio de ladrillo en Beacon Hill con sus antiguas farolas de gas y aceras de adoquines. Nada había cambiado. Seguía siendo majestuoso, imponente. Y dolorosamente frío. Mi madre, Catherine Maddox, abrió la puerta, impecable en un vestido beige de cachemira, con un collar de perlas perfectas en su cuello. No me abrazó. Ni siquiera ofreció una sonrisa verdadera. Sus ojos me recorrieron con una evaluación rápida y despectiva que terminó en mi postura, militar rígida como una vara. Alice, entra, dijo, su voz carente de calidez. Confío en que te comportarás bien. No arruinemos el gran día de Clea. No fue una bienvenida.
Fue una advertencia. Mi pecho se apretó, una sensación familiar como un bloque de hielo asentándose en mis pulmones. No era una hija que regresaba a casa después de 6 años. Era un riesgo a manejar, una amenaza potencial para su mundo perfecto. Sus palabras quedaron flotando en el aire, frías y filosas como un fragmento de vidrio. No era una herida nueva, solo el eco de una vieja que se remontaba a una infancia en la que solo intentaba ser vista. En la sala, mi madre se detuvo para admirar una fotografía con marco plateado en la repisa de la chimenea, una foto de Clea y yo cuando éramos adolescentes. Clea irradiaba. Una sonrisa genuina iluminaba su rostro. Yo estaba ligeramente detrás de ella, con mi propia sonrisa tensa y ensayada. Al ver esa foto, los años se derrumbaron. El rechazo cortante y educado que acababa de recibir en la puerta no fue un incidente aislado. Fue la última anotación en un largo y detallado registro de insignificancia. Tenía 17 años y mi baile de graduación se acercaba. El aire en nuestra casa de Beacon Hill estaba cargado de emoción. Pero nada de eso era para mí. Era para Clea, entonces de 15 años, a quien le estaban haciendo pruebas para su vestido de debutante. Observé cómo mi madre se esmeraba con ella, con voz suave llena de admiración. Cariño. Pareces una princesa, dijo, alisando la seda verde espuma, de mar del diseño de Oscar de la Renta. Clea giraba con gracia juvenil. Aclaré mi garganta, mi propio momento importante acercándose, sintiéndome pequeña y torpe en comparación. Madre, sobre mi vestido para el baile, empecé. Ella se volvió hacia mí. Su expresión adoradora, desvaneciéndose en una evaluación. Fría punto y L.I.S.I. Tú eres la fuerte. No necesitas tanto alboroto, dijo como si fuera un cumplido. Usa tus ahorros o busca algo sencillo en el sótano de Felen. Esas palabras no solo me negaron un vestido. Me negaron el derecho a sentirme hermosa, a ser celebrada. Me definieron como práctica, no preciosa. Así que compré un retazo de tela azul marino en descuento y cosí mi propio vestido. En la fiesta previa al baile, mi madre me presentó a sus amigas con un aire orgulloso y condescendiente. Esta es Alice. Es tan maravillosamente práctica, nunca exige nada. Todas asintieron, alabando mi naturaleza sensata mientras yo estaba ahí con mi vestido hecho a mano, sintiéndome como una dama de compañía junto a la princesa que todas adoraban. Los elogios fueron la forma más sofisticada de desprecio. Ese patrón de rechazo me acompañó hasta el día que partí hacia West Point. Era una mañana brillante y fresca en Boston, en el aeropuerto Logan. Mi familia estaba allí para despedirme, pero no estaban realmente conmigo. Toda su atención, todo su orgullo, estaba enfocado en Clea, quien acababa de ganar un concurso de piano a nivel ciudad. Mi madre presidía la reunión, relatando cada nota triunfante de la interpretación de Clea quien quisiera escuchar. Hablaba del futuro de Clea en Juilliard, de una carrera artística brillante. Yo me mantenía a un lado, invisible con mi ropa civil sencilla, mi pesado bolso de lona. Un testimonio silencioso del camino diferente que había elegido. Cuando llegó mi turno para pasar por seguridad, mi madre solo se volvió brevemente. Su historia sobre Clea se detuvo momentáneamente. Cuídate y trata de no meterte en problemas, dijo, para luego volver inmediatamente a su audiencia. Solo mi padre, un coronel retirado del ejército, me apartó a un lado. Me envolvió en un abrazo. El familiar aroma de su Old Spice, un ancla reconfortante. Susurró en mi oído con la voz áspera por la emoción. No escuches a ninguno de ellos. Naciste para esto. Hazme sentir orgulloso. Fue la única validación que recibí ese día. Un único y firme salvavidas en un océano de indiferencia. Fue, entonces, mientras leía un artículo sobre la general Annie Dunwich convirtiéndose en la primera mujer general de 4 estrellas, cuando encontré un destello de esperanza. Si ella pudo llegar a la cima, tal vez yo también podría, a pesar de todo. Hace 6 años, esa esperanza parecía un recuerdo lejano. Estaba en el Cementerio Nacional de Arlington. Las notas tristes de Teps cortando el aire gris y sombrío. La Guardia de Honor doblaba la bandera estadounidense con meticulosa precisión y se la entregaba a mi madre. Mi padre, el coronel Richard Maddox, era enterrado con todos los honores que había ganado. Yo me mantuve erguida con mi uniforme de general de brigada, mi dolor un agudo y disciplinado latido en el pecho. Pero cuando miré la primera fila reservada para la familia, solo estaban mi madre y Clea. Habían dejado una silla vacía entre ellas, un vacío deliberado y escalofriante que gritaba mi exclusión. Después de la ceremonia, me acerqué a mi madre queriendo ofrecer consuelo. Ella me miró con los ojos secos y duros. No deberías haber usado el uniforme. Alice, dijo con voz afilada como una navaja. Parece que quieres presumir, ostentar tu poder en el funeral de tu propio padre. A él no le habría gustado. Ese fue el último puñal preciso. Habían convertido el legado de mi padre en un arma contra mí.
transformando lo que el más orgulloso estaba en una fuente de vergüenza. Y ahora, esta noche, el eco de esa vergüenza regresaba, de vuelta en el presente, en la cena formal previa a la boda. El mismo guión se repetía en un escenario más grande. La mesa estaba llena de platos caros, vieiras selladas, beef Wellington, servidos en la mejor porcelana Wedgwood de mi madre. Mi madre me presentaba a uno de los antiguos socios de negocios de mi padre, un poderoso inversionista de Nueva York. Esta es mi hija mayor. Alice trabaja para el gobierno en Washington. El hombre fue cortés. ¡Qué impresionante! Debes tener un puesto importante. Antes de que pudiera responder, Clea se inclinó, su sonrisa dulce, sus ojos brillando con malicia. Oh, ella está mayormente en administración, dijo con despreocupación. Es muy buena con el papeleo, probablemente solo calienta los asientos en el Pentágono. Una ola de risas corteses recorrió la mesa. No dije nada. Simplemente tomé mi cuchillo y tenedor y corté mi bistec, la carne de primera que debería haberse derretido en mi boca. Sabía a cenizas. Después de todos estos años, la humillación seguía teniendo exactamente el mismo sabor. Mi padre me había dicho que estuviera orgullosa. Pero, ¿cómo podía sentir orgullo por algo que mi propia familia trataba como una vergüenza? ¿De qué servía toda esa fuerza si ni siquiera podía abrirme un espacio para mí misma? Tenía que hacer algo. Pero, ¿qué? La broma de Clea sobre el papeleo resonaba en mi mente. Un nuevo aguijón sobre una vieja herida. Ella no tenía idea de qué consistía realmente mi papeleo. Los informes posteriores a las operaciones detallaban la pérdida de jóvenes soldados, órdenes de despliegue firmadas que enviaban a Miles al peligro, cartas de condolencia que escribía a mano hasta que me dolían los dedos. Toda mi carrera se había forjado en el crisol de las consecuencias. Un mundo aparte de los bailes de debutants y almuerzos benéficos de ella. La respuesta a mi pregunta no estaba en Boston. Estaba en el camino que ya había recorrido sola. Mis recuerdos de West Point no son de los grandes edificios góticos de piedra ni de los desfiles formales y nítidos. Mis recuerdos son del agotamiento aplastante en los barracones, del barro helado que parecía meterse en mis huesos durante el entrenamiento en campo y de la soledad punzante de ser una de las pocas mujeres en mi compañía. Tenía que trabajar el doble para ser considerada la mitad de buena. Recuerdo a un profesor de tácticas, un coronel de la vieja escuela, diciendo rotundamente frente a toda la clase, el campo de batalla no es lugar para la emoción. Por eso, no es lugar para el liderazgo femenino. Mientras Clea estaba en casa, asistiendo a clases de baile y fiestas, yo aprendí a desmontar un M16 a oscuras. Con los dedos entumecidos por el frío, aprendí a leer mapas topográficos y a comandar, con una voz que no traicionara miedo, incluso cuando estaba aterrada. Las pocas cartas que mi madre enviaba estaban llenas de actualizaciones sin aliento sobre los últimos logros de Clea. Con solo una línea escueta para mí, cuídate mucho. No era una petición. Era una orden tan impersonal como un punto en un presupuesto. El desierto forjó lo que quedaba de mí en acero. El Centro Nacional de Entrenamiento en Mojave es donde los jóvenes oficiales se rompen o se hacen. Como joven capitana, estuve allí comandando una compañía blindada en una rotación de combate simulada. Hacía 120 grados a la sombra con arena, implacable y un cansancio tan profundo que parecía una enfermedad física. Durante una ofensiva nocturna crítica, nuestros sistemas de comunicación fallaron. El pánico empezó a recorrer las filas, pero recordé las palabras de mi padre. Cuando la tecnología falla, confía en tu gente. Usé bengalas y mensajeros. Soldados reales corriendo mensajes entre tanques para coordinar el asalto. Tomamos el objetivo, pero fue desordenado y costoso. Después del ejercicio, un oficial evaluador superior, un general curtido en batalla, me apartó. Tienes la determinación de tu padre. Medax, dijo con voz áspera. Fue el mayor elogio que recibí, pero cuando llamé a casa, emocionada por compartir la noticia, la única respuesta de mi madre fue: eso suena terriblemente peligroso. ¿Por qué no buscas un trabajo más seguro? Algo detrás de un escritorio. No escuchó coraje. Solo escuchó una elección tonta. El camino al Pentágono no estuvo pavimentado con gloria. Estuvo pavimentado con jornadas de 16 horas, comida fría frente a mi escritorio y una cadena de relaciones fallidas. Elegí el deber sobre las citas para cenar. La preparación para la misión sobre hitos personales. Me perdí la boda de mi mejor amiga. Me perdí cumpleaños y festivos. Mi círculo social se redujo lentamente hasta casi consistir exclusivamente en otras personas con uniforme. Mientras Clea se casaba con su primer marido, un banquero de inversiones.
y se mudaba a una mansión enorme en un suburbio de Connecticut. Yo estaba en una sala de reuniones sin ventanas, discutiendo estrategias de asignación de tropas para zonas de combate. Cada vez que veía una foto de su familia perfecta en las redes sociales, con niños sonrientes, el Golden Retriever, las vacaciones de verano en los Hamptons, un dolor amargo se asentaba en mi pecho. No era envidia, era el aguijón de saber que mi familia veía mi sacrificio como un fracaso, como prueba de que no era capaz de tener una vida normal. No podían entender que para mí el servicio era vida. El día que me ascendieron a general de brigada debería haber sido uno de mis más grandes orgullos. Invité a mi familia a la ceremonia en Washington, D.C. Solo vino mi padre. Mi madre y Clea estaban ocupadas con una subasta benéfica. Mi padre estaba allí, con las manos temblando ligeramente por la edad y el orgullo, mientras me colocaba la primera estrella en el hombro. Sabía que lo tenías dentro, dijo con la voz cargada de emoción. Esa noche me llevó a una vieja parrilla, que le encantaba, y me entregó una pequeña caja gastada. Dentro estaba su propia brújula de Vietnam. Nunca pierdas tu rumbo, Alice, me dijo. Ni siquiera cuando las personas que amas intenten hacerte perder el camino. Unos meses después, él se fue. Y en su funeral, en el elogio fúnebre, mi madre no mencionó ni una sola vez mi carrera. Era como si la parte más importante de mi vida, el legado del que mi padre estaba tan fieramente orgulloso, hubiera sido borrado. Después de esa cena vacía en Boston, sentada sola en mi auto, finalmente entendí. No podía esperar su aprobación. Tenía que construir una vida tan fuerte, tan indudablemente mía, que su opinión ya no importara. Pero esa noche, entender no fue suficiente. El aire dentro de mi auto de alquiler se sentía tan asfixiante como la atmósfera en el comedor de mi madre, cargada de juicios no dichos y cortesías fingidas. Tenía que salir. Arranqué el auto y conduje sin rumbo, escapando de la prisión perfectamente cuidada de Beacon Hill. Las calles históricas de Boston se difuminaban a mi paso. Las farolas de gas borrosas tras una película de lágrimas que me negaba a dejar caer en el sistema de audio del auto. Tenía un podcast, un sermón de T.D. Jack. No era una persona particularmente religiosa, pero su voz poderosa, hablando de encontrar propósito en el dolor, era una presencia estabilizadora en el caos de mis pensamientos. Finalmente, me detuve frente a un pequeño pub de aspecto histórico llamado Green Dragon Tavern. Su vieja fachada de ladrillo y el olor a cerveza que se derramaba en la calle empedrada se sentían reales. Sin pretensiones, solo quería estar en un lugar donde nadie supiera mi nombre, donde no fuera la hija que había fallado ni la general que no pertenecía. Encontré un rincón oscuro, el cuero gastado fresco contra mi espalda, y pedí un bourbon solo. Miré el líquido ámbar. El tintinear de copas y el murmullo bajo de la conversación eran un escudo bienvenido. En ese momento, me sentí más sola que nunca en una zona de guerra. Era una general sin ejército, una hija sin familia. El dolor particular de ser marginada por tu propia sangre es una herida que ningún uniforme, por más decorado que esté, puede cubrir. General Maddox. Una voz familiar cortó mi soledad. Levanté la mirada, sorprendida. Allí estaba David Shen, un exoficial de inteligencia que había servido bajo mi mando en Irak. Desde entonces había dejado el ejército y ahora era abogado en Boston. Parecía mayor, más asentado. Pero sus ojos tenían la misma inteligencia, aguda que recordaba. No puedo creer que seas tú, dijo. Una sonrisa cálida y genuina se extendió en su rostro. Se deslizó en la cabina, frente a mí, sin esperar invitación. Me miró y dijo, con voz directa pero amable, no luces bien. Me sorprendió su franqueza. Solo pude asentir levemente. En lugar de hacer preguntas, simplemente llamó al camarero. No voy a preguntar, dijo mientras le servían otro bourbon. Pero si necesitas a alguien que simplemente se siente en silencio contigo. Aquí estoy. Su silencio era un mundo aparte del de mi familia. El suyo era un silencio de respeto, de entendimiento compartido. El de ellos, un silencio de juicio, de castigo. Hablamos por horas. Nunca mencioné a mi familia. Hablé de los desafíos en el Pentágono, el peso del mando, la extraña transición de regreso a la vida en Estados Unidos. Él escuchaba, realmente escuchaba, asintiendo en los momentos adecuados. Entendiendo el lenguaje no dicho del servicio, el peso en mi pecho comenzó a aligerarse, aunque solo un poco, a medida que el bar se fue vaciando. Él miró su reloj. Mi esposa María es una gran admiradora tuya, dijo. Ella fue de la Marina. Vamos a cenar tarde en un pequeño restaurante italiano en North End. ¿Quieres acompañarnos? Dudé. La idea de más interacción social me agotaba, pero la sinceridad en sus ojos, la simple invitación a incluirme, me hizo aceptar. En el restaurante, un lugar acogedor lleno de leroume, ajo y orégano.
Una mujer con rostro cálido y acogedor se adelantó y me dio un abrazo firme y sincero. Es un honor finalmente conocerte, general, dijo María. David nunca deja de hablar de cómo salvaste a su equipo más de una vez. Sus 2 hijos, un niño y una niña, eran un torbellino de energía caótica y feliz. Discutían por el último palito de pan y derramaron un poco de refresco. Y sus padres manejaban todo con una paciencia suave y amorosa que me resultaba ajena. Durante la comida, una bulliciosa y maravillosa reunión con platos de pollo a la parmesana y espaguetis pasando por la mesa, me preguntaron sobre mi carrera. No sobre la política o el peligro, sino sobre el liderazgo, los lugares que había visto, las personas que había conocido. Me miraban con admiración genuina. Cuando su hijo de 8 años, Leo, preguntó con ojos abiertos y asombrados: ¿Eres una superheroína? María simplemente se rió y le alborotó el cabello. Casi, pequeñín. Ella es la verdadera. Por primera vez en años, me sentí vista. Me sentí valorada. No por personas obligadas a amarme, sino por extraños que elegían respetarme. Cuando me dejaron en el hotel, David me entregó su tarjeta de presentación. Alice, dijo, usando mi nombre de pila por primera vez. Con tono serio. No estás sola en esta ciudad. Hay toda una red de nosotros. Veteranos que se cuidan unos a otros. Es el sistema de compañeros. Nunca termina realmente. Si necesitas algo, un abogado, un amigo o solo un lugar para tomar un café y sentarte en silencio, llámame. A cualquier hora. Esa oferta, ese reconocimiento de otro tipo de familia, una tribu forjada no por sangre, sino por experiencias compartidas y respeto mutuo, finalmente rompió el hielo que había encerrado mi corazón. De vuelta en la soledad de mi habitación de hotel, finalmente dejé que las lágrimas salieran. Pero no eran lágrimas de dolor o humillación. Eran lágrimas de gratitud. Comprendí que la familia no siempre es aquella en la que naciste. A veces es la que eliges con quien luchas. Aquella noche, por primera vez, ya no me sentí una general solitaria. Formaba parte de un pelotón invisible. El calor de esa realización me acompañó toda la noche, un frágil escudo contra una vida de frialdad. Pero la esperanza, he aprendido, puede ser algo peligroso. Te hace vulnerable. A la mañana siguiente, mientras disfrutaba de una taza de café y de la rara sensación de paz, sonó mi teléfono. Era mi madre. El cambio inmediato en la atmósfera fue palpable. El calor de la noche anterior se evaporó, reemplazado por un miedo frío y familiar. Su voz, cuando contesté, era inusualmente dulce, un tono almibarado que reservaba para disculpas estratégicas. Alice, querida. Sé que ayer estuve un poco tensa. Es todo el estrés por la boda de Clea. Hizo una pausa, un latido calculado para que absorbiera su arrepentimiento fingido. Permanecí en silencio. Mi silencio siempre había sido un arma que ella no podía contrarrestar. Tengo un pequeño favor que pedirte, continuó, yendo al grano. El padre de Ethan, el señor Vance, es un importante contratista de defensa. Ha oído tanto sobre ti y muere por conocerte. Pensé que podríamos tener un almuerzo familiar íntimo en el club. Sería tan bueno para las relaciones familiares. Sabes, supe al instante que esto no era una invitación, era una transacción. Querían aprovechar mi rango. Usar mis estrellas para impresionar a un socio de negocios. La frágil pieza que había sentido unos momentos antes se rompió, reemplazada por el amargo sabor metálico de ser utilizada. Solo llamaban cuando necesitaban algo. No era una hija. Era un activo. Contra mi mejor juicio, acepté. Una parte de mí sentía una morbosa curiosidad por ver cómo se desarrollaba la escena, mientras que otra parte tonta aún se aferraba. Un resquicio de deber. El club de campo en Brooklyn era otro mundo, un universo de céspedes cuidados. Riqueza silenciosa y reglas no escritas. Hombres con polos pastel y pantalones caqui discutían sobre carteras de acciones, mientras mujeres, con pulseras de diamantes cegadores, conversaban de manera trivial. Mi madre y Clea ya estaban allí, sus sonrisas brillantes y frágiles. El señor Vance era un hombre corpulento, con el apretón de manos de un político y una mirada evaluadora que no perdía detalle. Durante el almuerzo, mi madre se convirtió en mi publicista no oficial. Mi hija, la general, decía, lanzándose a exagerar mis logros, historias que antes nunca había querido escuchar. Clea, maestra de la manipulación sutil, dirigía sordamente la conversación hacia los lucrativos contratos de defensa en los que la empresa del señor Vance estaba pujando. Yo me sentaba comiendo mi ensalada de langosta, sintiéndome como un caballo de carreras valioso que exhibían para un comprador potencial. No estaban presentando a Liz Maddox, su hija, su hermana. Estaban mostrando a la teniente general Maddox. Una mercancía valiosa. Era una actuación, y yo era la estrella. Renuente. Después del almuerzo, una vez que el señor Vance se había ido, presumiblemente impresionado,
Mi madre me llevó a un salón privado con vista al hoyo 18. Su actitud cambió de anfitriona encantadora a matriarca preocupada. Alice, hay un asunto delicado, dijo, su voz baja y seria. La familia Benz está insistiendo en que Clea firme un acuerdo prenupcial bastante desfavorable. Están subestimando nuestra posición familiar. Me entregó un documento legal grueso. El aire salió de mis pulmones. Quiero que hables con Ethan, dijo. Sus ojos perforando los míos. Como su antiguo oficial al mando, tienes influencia sobre él. Necesitas decirle que esto es una falta de respeto que podría verse como una afrenta a la familia de un oficial de alto rango, y eso podría afectar su reputación en el ejército. Me quedé sin palabras. La audacia era impresionante. No solo estaban usando mi rango como moneda social, me exigían usarlo como arma en sus negociaciones financieras. Era poco ético. Un abuso de poder que podría destruir tanto mi carrera como la de Ethan. Clea, que hasta entonces había permanecido en silencio, dio un paso adelante, sus ojos azules llenándose de lágrimas estratégicamente formadas. Por favor, Alice, susurró. Con voz temblorosa, él te escuchará. Eres mi única esperanza. La actuación fue impecable. La madre amorosa y la hermana desesperada, unidas contra el mundo frío e insensible, me habían empujado más allá de todos los límites de la decencia y el honor. Finalmente habían llegado a mi límite. En esa sala opulenta y silenciosa, algo dentro de mí cambió. Los años de dolor y resignación se solidificaron en una ira fría y clara. Miré al rostro expectante de mi madre, luego al de mi hermana, con las lágrimas recorriendo sus mejillas. Una frase de Saint-Exupéry, El arte de la guerra, surgió en mi mente. Si conoces al enemigo y te conoces a ti mismo, no temerás el resultado de 100 batallas. Finalmente conocí a mi enemigo, no, dije. Mi voz fue baja, pero resonó con una autoridad que nunca antes me habían escuchado mostrar. La sonrisa de mi madre vaciló. ¿Qué dijiste? No, dije, no, repetí con la mirada firme. No abusaré de mi autoridad para el beneficio financiero de esta familia. Y no permitiré que ninguna de ustedes me utilice más como una pieza en sus juegos. Las lágrimas fabricadas de Clea desaparecieron, reemplazadas por un destello de puro veneno. Eres tan egoísta, escupió. Siempre se trata de ti, ¿verdad? El rostro de mi madre se endureció en una máscara de furia fría. Si no vas a ayudar a tu propia familia, Alice, entonces no te consideres parte de ella. La miré sin titubear. Señora, dije, usando el término formal por primera vez. Una palabra que era a la vez respetuosa y distante. No he sido considerada parte de esta familia desde hace mucho tiempo. Me di la vuelta y salí de la habitación, dejándolas en un silencio atónito e incrédulo. El viaje de regreso al hotel fue un borrón. No registré el tráfico ni las luces de la ciudad. Solo había un nudo frío y duro en mi estómago y el eco de la última amenaza de mi madre. Había trazado una línea en la arena. Y sabía que no la dejarían pasar. En el momento en que entré a mi habitación de hotel, el teléfono comenzó a sonar, una demanda estridente e insistente. Supe que era Clea. Una parte de mí quería ignorarlo, dejar que sonara hasta agotarse. Pero otra parte, la estratega, sabía que necesitaba escuchar el siguiente movimiento del enemigo. Contesté. ¿Qué hiciste? Su voz no era el dulce y melodioso soprano que usaba en público. Era un siseo bajo y venenoso. Has arruinado todo. Ethan está dudando ahora. Dijo que tenías razón. Aparté el teléfono de mi oído. El veneno en su tono era casi palpable. No dije nada. Mi silencio pareció enfurecerla aún más. Si no arreglas esto, su voz bajó a una amenaza clara y escalofriante. Te juro que te haré arrepentirte. Te crees tan perfecta. Intocable en ese uniforme, sé que hay historias en el ejército. Me aseguraré de que todos sepan que no eres la santa que finges ser. Un escalofrío me recorrió, pero no era miedo. Era una profunda ira helada. Mi propia hermana, mi sangre, amenazaba con destruir la carrera que había construido toda mi vida por un acuerdo prenupcial. Fue la gota que colmó el vaso. La presa de toda una vida de ira contenida no solo se agrietó, se rompió. Como si, en respuesta, mi teléfono vibró con otra llamada. Era David Shen. Terminé la llamada con Clea y contesté con la mano temblando ligeramente. Alice, perdona que te moleste, dijo con voz grave, pero acabo de escuchar algo que necesitas saber. Me preparé. Un amigo mío en el Pentágono, en la oficina del inspector general, hizo una investigación después de que hablamos. Encontró una antigua denuncia anónima contra ti de hace algunos años. Alegaba que manipulaste las reglas para obtener un ascenso. Súmelo la sangre. No estaba comprobada. No había suficiente evidencia para una investigación formal, pero fue suficiente para poner tu expediente en estado de espera. Eso retrasó tu ascenso a teniente general casi un año. Mi mente corrió, recordando ese periodo frustrante e inexplicable de estancamiento.
Eso era la causa. Alice, continuó David, con voz vacilante. La denuncia tenía errores gramaticales muy específicos y mencionaba detalles sobre la dinámica familiar que solo alguien interno conocería. Fue un golpe directo, me quedé sin aire. Clea tenía que ser Clea. El momento. La especificidad, la pura malicia de todo. Ella había intentado sabotearme desde las sombras años atrás. No era una táctica nueva. Era una escalada. Esta traición era más íntima. Más dolorosa que cualquier herida física que haya sufrido en el campo de batalla. Colgué el teléfono. El silencio de la habitación rugía en mis oídos. Entré al baño y me quedé mirando mi reflejo en el espejo. Vi el rostro de una teniente general del ejército de los Estados Unidos. Una mujer que había comandado a Miles. Vi las finas líneas alrededor de mis ojos. Cada una un mapa de noches sin dormir y decisiones de vida o muerte. Pero bajo la autoridad. Vi un agotamiento profundo y hondo, una vida entera de ser menospreciada, de que me dijeran que era demasiado y a la vez insuficiente. Me habían quitado la infancia. La juventud. Ahora venían por mi honor. No, no otra vez. Una cita de Theodore Roosevelt que mi padre solía repetir, golpeó mi mente con fuerza. No es el crítico quien cuenta. El mérito pertenece al hombre que está realmente en la arena. Yo había estado en la arena toda mi vida. Había enfrentado enemigos con armas y bombas. No permitiría que me derribaran susurros y amenazas desde la grada. Me incliné hacia el espejo, mis propios ojos me devolvieron la mirada. Duros e inquebrantables. ¿Has terminado de guardar silencio?, le dije a la mujer en el reflejo. ¿Has terminado de soportar? Luchaste por tu país. Ahora luchas por ti misma. En ese instante, una vida de maniobras defensivas terminó. Una claridad fría, dura y estratégica tomó su lugar. No solo me defendería, atacaría. Iría a esa boda, no como la hermana mayor despreciada, sino como una oficial al mando, llegando a inspeccionar a sus tropas. Salí del baño, mis movimientos, ahora precisos y decididos. Tomé el teléfono y marqué al sargento maestro Grant en Washington. Contestó en el primer timbrazo. Grant, dije, con voz firme y clara. Sin rastro de emoción. Tengo una nueva orden. Primero, necesito mi uniforme de gala clase A del ejército, con todas las condecoraciones, enviado a mi hotel por mensajería urgente. Usa el servicio más rápido disponible. Segundo, extrae el expediente completo del mayor Ethan Benscon. Especial atención al informe posterior a la operación en el Mont, donde fui la comandante en tierra. Y tercero, quiero un manifiesto de todas y cada una de mis medallas y menciones honoríficas. Quiero que las pulan y estén listas. Hubo una breve pausa al otro lado, luego una respuesta decidida. Entendido, general, se hará. No preguntó por qué. Sabía. La batalla había sido declarada oficialmente. Y yo acababa de convocar mi primera oleada de refuerzos. Querían tratarme como una guardiana de la puerta. Muy bien, les demostraría quién tenía las llaves del reino. Mi habitación de hotel se transformó de refugio a centro de operaciones tácticas. La tormenta emocional había pasado, dejando la fría y clara concentración de una comandante antes del combate. Recordé una frase de Eisenhower que leí hace años. Los planes no valen nada, pero la planificación lo es todo. El plan podía cambiar, pero el proceso de planificar, de evaluar el terreno, conocer mis recursos y entender al enemigo, ahí encontraría mi fuerza. Mi computadora estaba abierta. Archivos y documentos ordenados en pilas limpias y ordenadas sobre el escritorio. Ya no era una huésped herida. Era una general preparando una operación. El paquete de Grant llegó por FedEx con servicio el mismo día antes del mediodía. Dentro. Mi uniforme de gala clase A estaba perfectamente planchado, la chaqueta azul, oscuro y radiando autoridad. A su lado, en una caja forrada de terciopelo, estaban mis condecoraciones. Coloqué cuidadosamente cada una sobre la blanca y tersa colcha del hotel. Un inventario silencioso de una vida que habían desestimado, la estrella de plata por valentía en acción. 2 corazones púrpuras por heridas en combate, la legión. Al mérito, la estrella de bronce con una V de valor. Cada pieza de metal pulido era un capítulo de mi historia, un testimonio de un sacrificio que habían ignorado voluntariamente. Mirándolas ahora, ya no eran solo recuerdos, eran municiones, eran la prueba tangible indiscutible de quién era. Y eran la verdad que mi familia estaba a punto de enfrentar. Tomé la estrella de plata, su peso familiar en mi mano. No era solo un metal. Era el recuerdo de metralla cortando el aire, del sabor del polvo y el miedo. Y de una decisión que tomé cuando otros dudaron. Esta era la historia que habían intentado borrar y estaba a punto de hacerla imposible de ignorar. Luego, abrí el archivo encriptado que Grant había enviado con el informe posterior a la operación en la provincia de El Mont. El lenguaje burocrático seco del documento militar hacía poco para suavizar el horror crudo de ese día.
Leí los detalles de nuevo, con atención absoluta, la emboscada, el jet. El colapso del edificio. Aún podía escuchar las llamadas desesperadas. Por radio, el pánico crudo en las voces de los jóvenes soldados al informar que el mayor Ethan Benz estaba atrapado, con la pierna aplastada, bajo una viga de acero, desangrándose. Recordé la orden directa desde el cuartel general. Deténganse y esperen el apoyo aéreo, pero sabía que esperar era una sentencia de muerte. Recordé la decisión tomada en una fracción de segundo de liderar un pequeño equipo de fuego, cruzando terreno abierto bajo fuego enemigo intenso. Recordé la aspereza del polvo de concreto en mis dientes mientras lo ayudaba a salir de los escombros momentos antes de que el resto de la estructura se diera. La conclusión del informe fue clara y sin ambigüedades. La acción decisiva de la general de brigada Medax, en contravención directa a la orden de detención. Pero en respuesta a las circunstancias extremas, resultó directamente en salvar la vida del mayor Benz con un riesgo personal extremo. Esta no era mi versión de la historia. Este era el registro oficial del Ejército de los Estados Unidos. Esta era mi arma definitiva y estaba a punto de ser desplegada. Con mis propios recursos contabilizados, necesitaba sondear la posición de mi aliado potencial y más crucial. Marqué el número de Ethan. Contestó en el primer timbrazo, su voz tensa. General Mayor, comencé, con tono profesional. Frío y directo. Llamo para confirmar mi asistencia a tu ceremonia mañana. Hubo un silencio tenso al otro lado. General, lamento mucho lo sucedido, lo que Clea y su madre. No llamo por eso, Mayor, lo interrumpí con firmeza. Llamo para recordarte los conceptos de lealtad y honor. Son la base de la comisión de un oficial. Confío en que no los hayas olvidado. No lo estaba amenazando. Le recordaba quién era. Plantaba una semilla de conflicto en su mente, forzándolo a sopesar sus lealtades. Me debía la vida, pero estaba a punto de jurar la suya a una mujer que quería destruir la mía. Quería que esa paradoja se alojara en él, para obligarlo a elegir antes del momento de crisis. La llamada terminó. Había colocado mi última pieza en el tablero de ajedrez. La mañana de la boda. No me preocupé por mi cabello ni maquillaje. El cabello recogido en un moño reglamentario apretado. El rostro limpio, la expresión neutra. Luego, metódicamente, comencé a vestirme. La camisa blanca impecable, la corbata negra. La chaqueta azul oscuro perfectamente entallada. Una a una, coloqué mis condecoraciones en el pecho, cada una en su preciso orden de precedencia. La estrella de plata en la posición más alta de honor. Cuando finalmente me paré frente al espejo de cuerpo entero, la mujer que me devolvía. La mirada no era la persona cansada y herida que había llegado a Boston unos días antes. Era una teniente general del Ejército de los Estados Unidos. Este uniforme no era un simple atuendo. Era mi armadura forjada en sudor, sangre y sacrificio. Era el símbolo de todo por lo que había luchado, todo en lo que me había convertido. Hoy no asistía a una boda. Estaba realizando una inspección y no toleraría ninguna falta de respeto hacia este uniforme ni hacia la mujer que lo llevaba. La recepción se celebraba en el gran salón de baile del Liberty Hotel. La ironía no se me escapó, una boda en un edificio que antes fue la cárcel de Charles Street, un lugar de confinamiento. Aquella noche, su imponente rotonda y los detalles de hierro forjado parecían menos historia y más una metáfora de mi propia vida. Al entrar en el salón, un silencio cayó sobre la sala. El cuarteto de cuerdas pareció titubear en plena nota. La charla educada de la élite de Boston se redujo a un murmullo. Todas las miradas se volvieron hacia mí. Mi uniforme de gala clase del ejército, la chaqueta azul oscuro adornada con 2 filas de cintas y medallas relucientes. Era una presencia firme y disciplinada en un mar de vestidos de seda y smoking negros. Era una intrusión de realidad, en su mundo cuidadosamente curado. Vi primero el rostro de mi madre, su sonrisa de anfitriona cortés se congeló, el color se le escapó de las mejillas. Vi a Clea radiante en su vestido de Vera Wang, su expresión de triunfo se tornó en incredulidad. En el cuadro de asignación de asientos me habían colocado en una pequeña mesa en el rincón trasero. Junto a una puerta de servicio, una posición de oscuridad deliberada. Una sonrisa irónica asomó en mis labios. Me habían dado la posición táctica perfecta, una vista despejada de toda el área operativa con una línea clara de salida. Pero habían calculado mal. No estaba allí para retirarme. Estaba allí para avanzar. Caminé con calma hacia mi mesa asignada. Mi postura erguida, mis pasos medidos. Me senté. Coloqué las manos en mi regazo y esperé. Mi mera presencia era una declaración. Toda la sala lo sentía. Una tensión palpable latía bajo la superficie de la celebración, un zumbido silencioso de anticipación. Yo era un arma cargada puesta sobre la mesa del banquete, y todos se preguntaban cuándo detonaría. El momento llegó durante los brindis, tras el largo discurso del padrino.
Clea subió al escenario. Una visión de perfección nupcial. Levantó su copa de champán de cristal. Tras unos agradecimientos entrecortados, sus ojos, brillando con malicia, encontraron los míos al otro lado de la sala. Quiero agradecer especialmente a mi hermana Alice por estar aquí hoy, comenzó. Con voz peligrosamente dulce. Sé lo ocupada que está con todo su papeleo en el Pentágono. Pero, aún así se hizo tiempo para nosotros. Brindemos por la silenciosa guardiana de nuestra familia. Unos cuantos risitas confusas y educadas recorrieron la sala. La mayoría de los invitados simplemente se mostraron incómodos, percibiendo la puya oculta tras las bonitas palabras. Mi madre, sentada en la mesa principal, se inclinó hacia un micrófono cercano. Siempre ha sido la pequeña vergüenza de la familia, añadió, su voz resonando en la sala silenciosa. Pero al menos llegó a tiempo por una vez. Eso fue todo. La última descarga. Habían declarado la guerra en un canal abierto frente a todo su ejército de socialites y poderosos. Lentamente, deliberadamente, empujé la silla hacia atrás y me puse de pie. La sala quedó en un silencio absoluto y todas las miradas se posaron en mí. Y en ese momento congelado, sucedió lo inesperado. Ethan Benz, el novio, que había estado en el escenario con una expresión dolorosa y miserable, colocó su copa de champán con un clic decidido. Sin mirar a su novia ni a su suegra, bajó del escenario. Caminó con determinación, sus pasos resonando en el vasto y silencioso salón. Navegó entre el laberinto de mesas opulentas, con la mirada fija en la mía. Toda la sala siguió su movimiento, como si fuera un misil guiado por calor. Se detuvo justo frente a mí. No habló, simplemente se puso firme, con la espalda rígida como una vara. Y ejecutó un saludo militar corto y perfecto. El tipo que un soldado da a un oficial al mando a quien respeta profundamente. Los últimos susurros en la sala murieron. Luego se volvió hacia la audiencia atónita, aún manteniendo el saludo. Su voz resonaba con una autoridad que nadie en esa sala, y menos mi familia, jamás había escuchado de él. Damas y caballeros, dijo, con voz clara y fuerte. Por favor, perdonen la falta de información de mi esposa. Hizo una pausa, dejando que las palabras calaran. Una granada con la espoleta retirada. Aún mantenía el saludo, una poderosa muestra pública de lealtad. Sus ojos recorrieron la sala, deteniéndose finalmente en mi madre y la mesa principal, donde Clea ahora me miraba con la boca abierta. La mujer que acaban de oír burlarse, continuó, con la voz endureciéndose, no es una oficinista, no es una guardiana de la puerta, respiró hondo y con calma. Esta es la teniente general Alice Maddox del Ejército de los Estados Unidos. Un suspiro colectivo, un suave susurro de sorpresa, recorrió la sala. Cubiertos cayeron sobre los platos. Ella no es solo una oficial de alto rango. La voz de Ethan creció. Cada palabra un golpe contundente contra la narrativa fabricada por mi familia. Es la oficial al mando que hace 6 años, en el MAN, me salvó personalmente la vida. La revelación detonó en el centro del salón de baile. Se podían leer los cálculos mentales en cada rostro, la revaluación, el horror que despertaba. Esta era la mujer de quien se habían burlado minutos antes. Esta era la vergüenza. Ethan finalmente bajó la mano, pero su mirada permaneció fija en mi madre. Como oficial y como hombre, dijo, bajando la voz pero sin perder intensidad, no permitiré que se insulte su honor. Las consecuencias fueron rápidas y brutales. El rostro de Clea pasó del shock a un blanco fantasmagórico. Sus ojos se volvieron hacia atrás y se desplomó en un montón de seda Vera-One, costosa. Mi madre se levantó de un salto, derribando su copa de champán. Esta se rompió en el suelo, el sonido extrañamente fuerte, en el silencio atónito. Alice comenzó. Pero el nombre salió como un jadeo estrangulado. El tablero de ajedrez había sido volteado. El juego había terminado, y el movimiento más poderoso se había hecho sin que yo pronunciara una sola palabra. La consecuencia fue un extraño cóctel de caos y silencio. Mientras los paramédicos atendían el montón de seda blanca que era mi hermana, el gran salón de baile del Liberty Hotel contuvo la respiración colectiva. Los invitados, que antes eran un mar de charlas confiadas, ahora eran una colección dispersa de miradas incómodas y desviadas. Nadie me miraba directamente, pero podía sentir el peso de cada ojo. Me mantuve de pie, junto a mi mesa, una isla solitaria con uniforme, en medio del desastre. Y entonces, en medio del silencio caótico, ocurrió algo significativo. Un anciano, vestido con un smoking hecho a medida, se apartó de su mesa y caminó hacia mí. Lo reconocí de inmediato. El general retirado Mark Peterson. Uno de los amigos más antiguos de mi padre y una leyenda por derecho propio. Se detuvo frente a mí, se puso firme y me rindió un saludo nítido. Bien hecho, General Maddox, dijo en voz baja, con una voz llena de respeto que me calentó el alma. Tu padre estaría inmensamente orgulloso.
Después de él, a algunos otros oficiales en la sala, tanto en servicio activo como retirados, se acercaron. No hubo discursos grandilocuentes, solo apretones de manos firmes, asentimientos cómplices y miradas que transmitían un profundo entendimiento compartido. No estaban saludando solo a una oficial superior. Estaban reconociendo a una compañera soldado que acababa de ganar una difícil guerra personal. En ese momento, rodeada de esa silenciosa solidaridad, sentí un vínculo más fuerte que cualquier lazo de sangre. No me quedé para lo que siguió. Me escabullí hacia el vestíbulo del hotel. El aire fresco y tranquilo fue un alivio bienvenido. Estaba esperando un taxi cuando mi madre me encontró. La máscara de anfitriona elegante de la sociedad de Boston se había roto, dejando al descubierto un pánico crudo y mal disimulado. Alice, necesitamos hablar, comenzó con la voz tensa. Has creado una catástrofe. La prensa se enterará de esto. La reputación de la familia. ¿Tu reputación? La corregí. Con voz fría y plana, no de la familia. Ella se estremeció como si la hubieran golpeado. Tienes que hacer algo, insistió, retorciendo la correa de su bolso. Emite un comunicado, una aclaración, di que todo fue un malentendido. Finalmente la miré. Realmente miré esos ojos que me habían juzgado con decepción toda mi vida. Recordé una frase de Eleanor Roosevelt que había guardado: nadie puede hacerte sentir inferior sin tu consentimiento. Por fin había dejado de dar mi consentimiento. No hubo malentendido, dije, sin dejar lugar a negociación. Solo hay una verdad que aparentemente ninguna de ustedes puede manejar. De ahora en adelante, no me contacten de nuevo, a menos que sea cuestión de vida o muerte. Su boca quedó abierta. No puedes hacer eso. Soy tu madre. Dejé que un silencio cayera entre nosotras antes de decir la última y dolorosa verdad. Renunciaste a ese derecho hace mucho tiempo. Justo cuando estaba a punto de salir, Ethan me encontró. Parecía exhausto, el peso de la noche marcado en su rostro. General, lo siento mucho, dijo, con voz cargada de arrepentimiento. Fui un cobarde. Sabía cómo te trataban. Pero guardé silencio porque quería una vida fácil. Simplemente escuché, dejando que se desahogara. Cuando me llamaste, él continuó, me recordaste quién soy, un oficial, un soldado. Y un soldado no abandona a sus compañeros. Especialmente al que le salvó la vida. Extendió una pequeña memoria USB metálica. Esto es todo. Las grabaciones de las llamadas amenazantes de Clea. Los correos que enviaba a sus amigas burlándose de ti. Los encontré en su laptop. No puedo casarme con esa persona. Lo cancelaré. Tomé la memoria, su carcasa metálica fresca en mi palma. Gracias, Ethan, dije, actuaste con honor hoy. La deuda entre nosotros se había saldado no con dinero, sino con carácter. En el vuelo nocturno de regreso a Seattle, una extraña sensación de vacío se instaló en mí. No era tristeza exactamente. Era la sensación hueca y silenciosa que llega después de una campaña larga y brutal. Era el alivio de un gran peso levantado. Había ganado, pero la victoria significaba reconocer la fractura final e irreparable de lo que se suponía era mi familia. Saqué mi teléfono, busqué el contacto de mi madre y bloqueé. Hice lo mismo con Clea. Fue un pequeño acto digital. Pero se sintió como construir un muro de acero. Miré por la ventana las luces brillantes de las ciudades abajo. Boston ya era solo otro punto de luz que se alejaba en el pasado. Había regresado como una hija rechazada y me iba como una mujer libre. No había venido buscando reconciliación y no la encontré. Había venido buscando la verdad y a veces la verdad no sana. Libera. Ya no necesitaba su aprobación para existir, tenía mi propio respeto. Había ganado la guerra. Pero el campo de batalla estaba lleno de los restos de lo que se suponía era mi familia. ¿Qué? Me pregunté. ¿Se puede construir desde las cenizas? Esa pregunta me siguió a casa, a Washington. Compañera silenciosa en los días y semanas después de la boda. Esa no fue la historia que se contó sobre lo ocurrido en el Liberty Hotel, que circuló en la comunidad militar, no como un chisme, sino como una especie de leyenda susurrada. No se reportó en la prensa convencional, pero viajó a través de una red más poderosa. Correos entre veteranos. Conversaciones en los salones del VFW y publicaciones en foros privados en línea para miembros del servicio. Y entonces empezaron a llegar cartas. Primero unas pocas, luego una avalancha. Llegaron de soldados, marineros, aviadores y marines de todo el país. Un joven sargento cuya familia lo rechazó por enlistarse en lugar de hacerse cargo del negocio familiar. Una capitana cuyo esposo la engañó durante su despliegue. Y luego, la acusó de estar demasiado dañada por el servicio. Un mayor cuyo propio hermano saboteó su autorización de seguridad por celos. Cada historia era una batalla distinta. Pero la guerra era la misma.
Era la guerra contra la traición de quienes se suponía debían ser tu refugio seguro. Leyendo sus cartas, vi mi propio dolor reflejado en sus palabras. Comprendí que no estaba sola en mi lucha. Esa herida era más profunda y amplia de lo que jamás había imaginado. Una epidemia silenciosa de corazones rotos dentro de una comunidad, jurada a proteger. Y en su dolor encontré una extraña forma de sanación. Mi propia historia comenzó a sentirse menos como una tragedia personal y más como un testimonio compartido. Supe entonces que debía construir desde las cenizas. No podía quedarme al margen. Con la asesoría legal de David Chen y el genio organizativo del ahora retirado sargento maestro Grant, usé parte de mis ahorros para fundar la Medax Resilience Foundation. Nuestra misión era sencilla pero profunda: proporcionar ayuda legal, apoyo psicológico y una sólida red de compañeros para miembros del servicio cuyas carreras y bienestar estaban amenazados por la traición personal. No éramos una organización benéfica. Éramos una unidad de apoyo para un tipo diferente de frente, el campo de batalla invisible del corazón y la mente. Volcar mi energía en la fundación fue el trabajo más significativo que había realizado. Se sentía más importante que ganar otra estrella para mi hombro. Estaba tomando la cicatriz más profunda de mi vida y convirtiéndola en un faro para otros perdidos en la misma tormenta. La fundación ganó impulso rápidamente. 6 meses después, me invitaron a dar una charla TEDx en Seattle. Esto ve sobre la icónica alfombra circular roja, no con mi uniforme, sino con un sencillo blazer azul marino y pantalones. Me sentí más expuesta, sin embargo, más poderosa que nunca con mi uniforme de gala. Conté mi historia, no los detalles escandalosos de la boda, sino la historia de la resiliencia. La familia no siempre es el hogar en el que nacemos. Comencé, con voz firme. A veces es el refugio que encontramos en medio de la tormenta. La lealtad, continué, no se define por la sangre. Se define por la acción. Está en el apoyo silencioso, el respeto inquebrantable y el valor de defender el honor de alguien cuando esa persona no está presente. Hablé de las cartas, del dolor compartido de una comunidad. Entrenamos a nuestros soldados para sobrevivir al infierno de la guerra, concluí, con la mirada recorriendo el auditorio. Es hora de construir un sistema que les ayude a sobrevivir los desafíos de regresar a casa. La sala se puso de pie en una ovación. No era un aplauso para una general, era para una sobreviviente que finalmente había encontrado su verdadera voz. 1 año después, la historia terminó. Me retiré del ejército. Mi servicio estaba completo. Ya no soy la teniente general Medax. Soy simplemente Alice. Compré una pequeña casa rústica de cedro y vidrio, enclavada en un acantilado con vista al Pacífico en Big Sur, California. Cada mañana camino por la playa brumosa, dejando que las olas frescas me mojen los pies y el viento salino se lleve los últimos vestigios de viejos fantasmas. La Fundación prospera, dirigida por una junta directiva dedicada en la que confío plenamente. Sigo recibiendo cartas de agradecimiento que leo en mi terraza mientras tomo mi café matutino. No tengo contacto con mi madre, ni con Clea. Supe, por rumores, que Ethan canceló la boda y desde entonces se trasladó a un nuevo destino en el extranjero. No siento triunfo ni placer vengativo. Solo siento paz. Una tarde, mientras pintaba en mi porche con la vasta extensión del océano, mi único motivo. Un correo electrónico sonó en mi teléfono. Era de Grant. El presidente quisiera nombrarte para una nueva comisión sobre la reforma cultural militar, escribió. Sonreí para mis adentros. Hace unos años. Eso habría sido la cima de mis ambiciones. Pensé en una cita de Maya Angelou que se había convertido en mi guía. La gente olvidará lo que dijiste. La gente olvidará lo que hiciste, pero nunca olvidará cómo los hiciste sentir. La fundación estaba haciendo que la gente se sintiera vista. Esa era mi nueva misión. Archivé el correo y volví a mi lienzo. Aplicando una pincelada de azul cerúleo en el horizonte, había peleado suficientes batallas. Ahora era tiempo de vivir. Miré hacia el océano infinito, donde el mar y el cielo se unían en una línea suave y difusa. Había recorrido un largo camino sola, pero al fin ya no estaba perdida. Mi historia podría haber terminado, pero sé que para muchos de ustedes, su propia historia de resiliencia aún está siendo escrita. La lección más grande que aprendí no fue en el campo de batalla, sino al comprender que nuestro valor no lo determina la familia en la que nacemos, sino el honor con que vivimos nuestras vidas. Si esta historia resonó contigo, si alguna vez te sentiste invisible o subestimado, sabes que no estás solo. Gracias por caminar este camino conmigo. Para más historias reales que empoderan e inspiran, por favor da like, comparte y suscríbete a nuestro canal. Tu apoyo nos ayuda a traer más voces como la mía.